Bienvenidos, estimados estudiantes. Hoy vamos a ver un tema va a ser el tema de hoy, el tema de los lenguajes de programación. Vamos a ver un material, vamos a ver primeramente el lenguaje en que se basa la web, que es el HTML. Vamos a ver cuál es su historia. Recuerden que esto no les voy a tomar programación, les voy a enviar a hacer que hagan un trabajo de investigación. Disculpen si alguna vez nombro palabras en inglés, porque generalmente estas tecnologías, como los lenguajes, están en el autor, en el idioma de su autor, que generalmente es en inglés, que son generalmente los países de esta lengua que están a la vanguardia de la tecnología. Entonces, vamos a empezar viendo un material acerca del HTML. Si hay alguna pregunta, detengo el material y después continuamos. Bueno, profe. Buenas tardes. Bienvenidos. Él es Franco Hernández, Product Manager de Rappi y uno de los referentes de Cover. Algunos saben que HTML significa Hypertext Markup Language, y aunque parece... Bueno, Hypertext Markup Language quiere decir un lenguaje de hipertexto, un lenguaje de marcas de hipertexto. Sería en español. Parece algo de programación moderna, es algo que lleva mucho más tiempo que algunos de nosotros. En 1989, un investigador inventó HTML para compartir documentos científicos. Era muy aburrido porque la primera versión únicamente tenía 18 etiquetas para texto, listas, y ni siquiera existía el tag para las imágenes. Pero podía ligar otros documentos con hyperlinks, lo cual lo convirtió en hipertexto y también lo hizo hipercool. Y todo esto lo podías ver en un navegador que se llamaba World Wide Web. Hey, eso debería ser un estándar, pensó el IETF, y se volvió tan importante que se creó un organismo para crear las reglas de HTML. Así nació el consorcio de la red del mundo mundial. En ese entonces el mundo navegaba en internet con el primer navegador popular llamado NCSA Mosaic, pero después una compañía estaba tratando matar a Mosaic y lanzaron la primera versión de Netscape en 1994 y en solamente 4 meses era usado por 3/4 de los usuarios. Pero Netscape quería hacer más, así que metieron Java, pero querían más, así que lo complementaron con JavaScript. De aquí salió HTML2, que le dio cabeza y cuerpo a más cosas aburridas como tablas, pero también se puso más divertido con imágenes, tipografías, input y colores. Pero como era muy divertido, algunos se quejaron que el HTML únicamente debería ser poner la estructura, así que nacieron las hojas de estilo en cascada. En la tercera versión intentaron hacer etiquetas específicas para Netscape y otros navegadores, lo cual causó un pequeño caos. Pero en 3.2 quitaron estas etiquetas y por fin se volvió un estándar de la industria, agregando etiquetas como A, Style para agregar CSS, Script para JavaScript y el div. Sí, HTML estuvo 6 años sin divs y ahora no podemos vivir sin ellos. Después en la cuarta versión agregaron botones y los iframes para agregar sitios dentro de sitios, dentro de sitios, dentro de sitios, dentro de sitios, dentro de sitios. Y no fue hasta el 2014 que surgió la recomendación de HTML5 con un montón de inputs, videos, audios y nos pusimos un poco más creativos con el Canvas. Y para finales del 2017 debe llegar HTML 5.2 con cambios muy menores, pero de seguro importantes para que tengas que actualizar todos tus sitios. Si quieres aprender más de HTML o de... Bueno, ahora vamos a ver otro material acerca del mismo lenguaje. Recuerden que no les voy a pedir que programen, no se asusten, sino que solamente que hagan un trabajo de investigación a este nivel, está bien, sobre los lenguajes de programación y sus características. No les voy a hacer preguntas puntuales, solamente el trabajo de investigación.
Igualmente les voy a dar a modo de un plus la explicación de algunos lenguajes y su historia. Bueno, vamos a ver cómo es un código HTML. Recordemos que son marcas las que están entre los dos signos. Es un lenguaje de marcas que tiene su efecto sobre el contenido que está en el interior. Por ejemplo, la etiqueta title hace que el contenido sea interpretado por el software, por el lenguaje, como un título. Es decir, le va a dar un lugar predeterminado para un título. Acá tenemos hay etiquetas que no necesitan una etiqueta de cierre, otras sí lo necesitan. Vemos que las etiquetas son parametrizables, es decir que, por ejemplo, la etiqueta meta tiene un parámetro el cual yo puedo elegir, name, darle un nombre, igual description, entonces content, bueno, vamos a verlo. Acá tenemos otra vez el código, como tenemos una etiqueta que abre, otra que cierra. Por ejemplo, el head, que es la cabecera, es decir, que el HTML, el programa, la estructura va a ser head, etiqueta de cierre head, body, etiqueta de cierre body y etiqueta de apertura y de cierre HTML. Cada una de estas etiquetas son parametrizables, como decíamos anteriormente. No voy a profundizar en esto porque ya escapa al nivel del curso. Es decir, que nuestro navegador va a interpretar el código de hipertexto, el código HTML, y lo va a reproducir en nuestra pantalla. Vamos a ver, es decir, nosotros sin este lenguaje no podríamos navegar en la web actual ni ver sus contenidos. Vamos a decirlo de forma sencilla, de esta forma. Ahora vamos a ver otro material. Hola, soy Sergio Luján Mora, profesor de informática de la Universidad de Alicante, y en este vídeo, que forma parte del curso Introducción al Desarrollo Web,
te voy a hablar de la historia del lenguaje HTML. Antes de empezar, me gustaría recordarte algunos de los sitios web en los que puedes encontrar más información sobre mí y sobre mi trabajo. Sabrás que Tim Berners-Lee es considerado el padre de la web, porque desarrolló las 3 tecnologías fundamentales en las que se basa la web: HTML, Hypertext Markup Language, el lenguaje de marcado o etiquetado que se emplea para Bueno, este es el acrónimo, entonces, crear, para escribir. este es el acrónimo de Hypertext Markup Language. Quiere decir en español lenguaje de marcas de hipertexto. Los documentos o páginas web, URL, Uniform Resource Locator, el localizador de recursos uniforme, el sistema de localización o direccionamiento de los documentos web, y HTTP, Hypertext Transfer Protocol, el protocolo o lenguaje con el que se comunican el navegador y el servidor web, y que se emplea para transmitir Esto lo vamos a volver a escuchar. El localizador de recursos uniforme, HTML, Hypertext Markup Language, el lenguaje de marcado o etiquetado que se emplea para crear, para escribir los documentos o páginas web, URL, Uniform Resource Locator, el localizador de recursos uniforme, el sistema de localización o direccionamiento de los documentos web, y HTTP, Hypertext Transfer Protocol, el protocolo o lenguaje con el que se comunican el navegador y el servidor web, y que se emplea para transmitir los documentos web por Internet. Bueno, este es el Hypertext Transfer Protocol. Es entonces un protocolo por el cual se transmiten los contenidos en Internet. Lo que nos interesa para este vídeo es que Tim Berners-Lee desarrolló la primera versión del lenguaje HTML. En este vídeo te voy a explicar la evolución del lenguaje HTML durante sus primeros años. La mejor información sobre los primeros años del lenguaje HTML la podemos encontrar en el libro Rugged on HTML4 del año 1998. Afortunadamente, existe una versión online del capítulo 2 de este libro, el capítulo que está dedicado a contar la historia de HTML. Dave Rugged, uno de los autores de este libro, fue el editor de la especificación del lenguaje HTML durante muchos años. Así que lo que nos cuenta en su libro lo sabe por haber sido protagonista de ello en primera persona. Tim Berners-Lee desarrolló el lenguaje HTML a partir de SGML, Standard Generalized Markup Language, un estándar ISO del año 1986 que se emplea para la organización y etiquetado de textos. El lenguaje SGML sirve para especificar las reglas de etiquetado de documentos y no impone en sí ningún conjunto de etiquetas en especial. Por tanto, SGML es equivalente al actual XML. Como podemos ver en este ejemplo, un documento creado según SGML se parece bastante a HTML, o mejor dicho, HTML se parece a SGML, ya que SGML es anterior a HTML. El uso de una pareja de etiquetas para marcar partes del texto en HTML está tomado directamente de SGML, al igual que ciertas etiquetas como P, los encabezados H1, H2, etc., o las etiquetas de lista como OL, UL y LI, que eran muy comunes en lenguajes creados a partir de SGML. Sin embargo, lo que SGML no incluía, y sí que es una invención propia de Tim Berners-Lee, es la etiqueta A con el enlace href para los enlaces o hipervínculos. Recordemos que en noviembre de 1990 se suele fijar como el nacimiento de la web. Tim Berners-Lee publicó su primer sitio web y realizó la primera conexión desde un navegador mientras trabajaba en el CERN, el Laboratorio Europeo de Investigación en Física de Partículas en Suiza. Voy a emplear el siguiente diagrama para seguir la evolución del lenguaje HTML. En la parte superior se muestra la evolución del lenguaje HTML, mientras que en la parte inferior se muestra la evolución de los navegadores más populares. Por ahora nos vamos a fijar
en los primeros años del lenguaje HTML, hasta la publicación de la versión 4. Las primeras versiones de HTML no fueron estandarizadas, en parte porque su uso no estaba muy extendido, así que no era necesaria una estandarización formal. El primer intento de estandarización lo encontramos en el borrador Hypertext Markup Language de junio de 1993, escrito por Tim Berners-Lee y Daniel Connolly. Este documento se considera la primera versión del lenguaje HTML, la 1.0. Daniel Connolly desarrolló el primer DTD de HTML, como podemos leer en este mensaje de junio de 1992. Esta primera versión de HTML no disponía de algunos elementos que son imprescindibles hoy en día en las páginas web, como las tablas y los formularios. Y por otro lado, permitía crear documentos que hoy en día no son válidos, como este ejemplo en el que no aparecen ni la etiqueta head ni la etiqueta body. Y la etiqueta Era lo que, bueno, habíamos visto que era la estructura del código HTML actual. title está escrita al mismo nivel que el resto del contenido de la página. En julio de 1993 se comenzó a trabajar en la especificación de la siguiente versión de HTML, que dio lugar a HTML Plus en noviembre de 1993, que nunca llegó a estandarizarse. HTML Plus estaba compuesto de encabezados, párrafos, listas, figuras, tablas, formularios, texto preformateado y fórmulas matemáticas. La principal novedad de HTML Plus es que incorporaba por primera vez las tablas y los formularios. Por cierto, si se revisa el documento de HTML Plus, se pueden encontrar algunas cosas curiosas, como la propuesta de la etiqueta fig con la etiqueta caption para definir figuras. ¿Y por qué es curioso? Muy sencillo, estas dos etiquetas finalmente no formaron parte del estándar de HTML. Sin embargo, en HTML5, la nueva versión de HTML, incorpora como novedades las etiquetas figure y fig caption, que son muy parecidas a fig y caption. Otra curiosidad de HTML Plus es que incorporaba la posibilidad de definir ecuaciones matemáticas en HTML. Esta característica al final no se incluyó en HTML, pero dio lugar a un lenguaje totalmente independiente, llamado MathML, que ya va por la tercera versión. Quizás te estés preguntando, ¿llegó a existir un navegador que aceptase las nuevas etiquetas de HTML Plus? Sí, por supuesto. Se llamaba Arena y era un navegador desarrollado como prueba de concepto para mostrar las nuevas posibilidades de HTML. En octubre de 1994 se funda el W3C, el World Wide Web Consortium, que a partir de entonces se encargará del desarrollo de las tecnologías que mueven la web. Y por fin llegamos a noviembre de 1995, cuando se publica HTML 2.0, la primera versión de HTML que fue realmente un estándar. En concreto fue un Request for Comments. Aún no era una recomendación del W3C. Vamos a ver sobre el lenguaje o sobre la etiqueta que se ha agregado MathML. Donde podemos incluir fórmulas matemáticas en HTML en ese tiempo. Welcome to this presentation on Accessible Math on the Web, Part 2. The simple way. Algunos contenidos están en inglés, voy a traducirlo. Voy a procurar ir traduciendo. It's a recommendation of the W3C for how to put math on the web. Bueno, desde XML describe la notación matemática.
MathML consists of a set of elements that describes how all of the and how they should be laid out on the screen, part of what we call HTML5's namespace. And because MathML is part of HTML5's namespace, you can literally just drop this MathML code into an HTML5 document. Quiere decir que entonces en la versión HTML está incluido en HTML5. Ven entonces que hay diferentes versiones del lenguaje, los cuales van incorporando diferentes mejoras, como en este caso el agregar etiquetas con nuevas funcionalidades. Document, and if the browser supports it, it will actually display the equation as in a graphical representation. Those languages don't understand the MathML language natively. You have to add the MathML namespace to that, and we'll cover more of that in the next tutorial in this Es series. decir, que en el lenguaje está incorporado HTML5, entiende el lenguaje MathML. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, acá vemos la etiqueta de apertura, la etiqueta de cierre en Mat, la parametrización, la forma de display, quiere decir la forma en que se va a mostrar la información, y otras etiquetas dentro de la estructura de etiquetas Mat. Looks like. Learn how to code MathML by hand. You usually 5 understands MathML natively, so you can just take that code and drop it straight into a web page, and the browsers will render it correctly. And so here's some examples of what it looks like in different browsers in Firefox, Opera, and Safari. Bueno, Now, quiere decir HTML5 que esos navegadores comprenden las etiquetas del lenguaje MathML. is a newer standard, and what happens when you try to put that browsers don't know how to handle MathML yet, we can still use a library like MathJax, and MathJax will render that MathML equation. Bueno, acá vemos entonces una ecuación de segundo grado. Vemos que la matemática es fundamental para hacer la programación de las computadoras, para traducir los problemas al lenguaje matemático. Eso generalmente puede hacerlo el analista de sistemas, y él puede haber un programador que no sepa o que no tenga conocimientos matemáticos o pocos conocimientos matemáticos. En ese caso podría también ejercer su labor con la asistencia de personas cualificadas, altamente cualificadas, es decir, por ejemplo, como un analista de sistemas, quien le va a proveer el pseudocódigo para que el programador pueda hacer la correspondiente traducción al lenguaje de programación que sea más conveniente. On any browser. So just like in the first tutorial, we saw how MathJax can take a TeX or LaTeX equation and render it as a graphical representation. It can do the exact same thing with MathML. So even though there are some browsers that support it natively, if you do use MathJax to display your MathML, your equations will look the same no matter what browser. Es decir, que pueden representar ecuaciones a través de este lenguaje MathML. Y puede ser leídas por los navegadores como Firefox, etcétera, o los navegadores que tengan la posibilidad de comprender este lenguaje.
will not give the assistive technology users the level of support. Preferences menu, I'll come to the cut and copy preferences, choose a copy, and then I'll go paste this in my web browser and in Safari. So let's see what that looks like. So here's how that page looks in Firefox that they need to. So now I'll just go back to Dreamweaver, and in the head section, Es decir, que me va a representar la ecuación en el formato que sea en el mismo formato matemático que en el mismo formato del lenguaje matemático, es decir, en este formato. in the head section, I'm just going to add in the call to the MathJax libraries. So I'll save that, and let's go see what this looks like on the web page now. So let me just reload this page. A veces se recurre a material que está en otro lenguaje porque es más apropiado. En algunas ocasiones, generalmente en temas tecnológicos. And we'll see now it quickly loaded Por estar esos países más a la vanguardia de la tecnología. the MathJax libraries, and it's now using MathJax to render this equation. And it'll look En algunos temas y en otros, bueno, se puede utilizar también mejor otros lenguajes. exactly this way in whatever browser my user happens to be using. .ncsu.edu. Bueno, ¿hay alguna pregunta hasta aquí? Por mi parte no, profe, ninguna. Bueno, entonces vamos a continuar con la historia de este lenguaje de marcas que nos hace posible la navegación por Internet. Llamado HTML. De cualquier otro tipo de programación, entra a códigofacilito.com y aprovecha cualquiera de nuestros. Mientras tanto, empezó a fraguarse la primera guerra de los navegadores, entre Microsoft y Netscape. Un elemento de esa guerra fue la inclusión de ciertas características especiales en los navegadores para distinguirlos de la competencia. Así, por ejemplo, Netscape inventó la etiqueta Blink, mientras que Microsoft inventó la etiqueta Marquee. Ambas etiquetas no han formado parte del estándar en ningún momento y no se deben emplear. En enero de 1997 se publicó HTML 3.2, la primera versión estandarizada por el W3C. Y en diciembre de 1999 se publicó la última revisión, HTML 4.01. ¿Qué pasó a continuación? El W3C abandonó el desarrollo de HTML y concentró todos sus esfuerzos en el desarrollo de XML, un metalenguaje que define unas reglas para definir otros lenguajes. En enero de 2000 se publicó XHTML 1.0, una reformulación de HTML4 utilizando como base XML 1.0. XHTML 1.0 era como HTML 4.01, tenía las mismas etiquetas, pero imponía unas reglas más estrictas para que los documentos fueran válidos. Y una revisión de XHTML 1.0 fue publicada en agosto de 2002. Sin embargo, XHTML no triunfó y la gente seguía usando HTML. ¿Por qué? Seguramente porque XHTML era muy estricto y la gente no estaba preparada para ello. Así que en el año 2004, un grupo llamado WOT-WG y formado por Apple, Mozilla y Opera se forma y comienza el desarrollo de un HTML más cercano a la gente. El W3C rectifica, cancela el desarrollo de XHTML y se une a WOT-WG para desarrollar
HTML5. Si quieres saber más sobre el nacimiento de HTML5, Bueno, entonces vemos que otros lenguajes eh, son que en los que está programado HTML, es decir, para crear el lenguaje HTML se utilizan otros lenguajes, generalmente se programa en C++, otros lenguajes para crear a su vez otros lenguajes, como en el caso de Java. Ahora vamos a ver cómo se realiza una página web o al menos un archivo HTML. Vamos a abrir un IDE, un Integrated Development Environment, quiere decir un entorno de desarrollo integrado. Esto no, no lo recuerdo, que esto no lo voy a tomar en detalle, solamente va a ser el trabajo de investigación. Recuerden enviar los trabajos anteriores. Este sería el último trabajo de investigación, con lo cual ya se cerraría la materia. Recordemos que la cursada es del 1 de febrero al 31 de marzo, finaliza el 31 de marzo. Recuerden enviarlo por mail, su trabajo. Una consulta, profe. ¿Este trabajo lo tenemos que hacer todos o es solamente para los que no cerraron la nota todavía? Sí, en realidad tienen que hacerlo todos, porque se ha extendido la cursada, sería el último trabajo. Igualmente no les voy a hacer preguntas puntuales, les voy a dar una consigna y es un trabajo de investigación en internet. ¿Está bien? Genial, profe. Gracias. Porque ya hay cosas que ya exceden el nivel del curso, al menos que ustedes eh, puedan tener una idea general sobre el tema, ¿no? Bueno, acá vamos a... Ay, vamos a esperar un poco. Está muy recargada la memoria de la máquina.
Vamos a esperar que abra el programa. Bueno, vamos a ver otro material. Está tardando mucho para abrir. Es un programa que requiere mucha memoria. En este momento está funcionando otra aplicación que consume mucha memoria. Vamos a ver otro material. No responde. Vamos a ver si puedo hacer que responda la máquina.
Bueno, ahí vemos una página para codificar HTML. La máquina sigue sin responder. Voy a tratar de hacer que responda. Puede ser que haya algún virus también, porque estas plataformas generalmente educativas he visto que tienen virus a veces. Bueno, la máquina no responde. Hasta aquí entonces vamos a detenernos en la clase de hoy. ¿Hay alguna consulta con respecto a este tema? No, profe, la verdad que yo entendí bien todo. Bueno, gracias por su atención y hasta una próxima clase. Chau, profe.